Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia Secreta. Hoy hablaremos del Imperio Macedonio. La historia del mundo está llena de imperios, pero pocos como este. En apenas una década, un joven de 20 años conquistó desde Grecia hasta la India, destruyó al imperio más poderoso del mundo antiguo y cambió la historia para siempre. Su nombre fue Alejandro III de Macedonia, conocido para la eternidad como Alejandro Magno. Su imperio fue breve, pero su huella fue eterna. Esta es la historia del Imperio Macedonio, del sueño imposible que unió Oriente y Occidente, y del precio que se pagó por alcanzarlo. Los orígenes de Macedonia. Mucho antes de Alejandro, Macedonia era un reino montañoso al norte de Grecia, considerado por los atenienses como un pueblo rudo, casi bárbaro. Su gente vivía entre montañas, dedicados a la caza y la guerra. Pero su ubicación era estratégica, una frontera entre Grecia y los pueblos tracios e ilirios. Su historia cambió con Filipo II, padre de Alejandro. Filipo fue rehén en Tebas durante su juventud, donde aprendió las tácticas militares griegas. Cuando regresó a Macedonia, reformó su ejército, creó la falange macedonia, con largas lanzas llamadas sarisas, una formación impenetrable. Con disciplina, estrategia y diplomacia, Filipo logró lo impensable: unificar Grecia bajo su dominio. Su objetivo era marchar contra Persia, el mayor imperio del mundo. Pero fue asesinado antes de iniciar su campaña. El destino del reino quedó en manos de su joven hijo, Alejandro. El ascenso de Alejandro. Alejandro había sido educado por el filósofo Aristóteles, quien le enseñó ciencia, arte y política, pero también la idea de que los griegos eran los herederos de la razón y el orden. Desde joven mostró un carácter indomable. Según la leyenda, domó a un caballo que nadie podía controlar, Bucéfalo, que lo acompañaría en todas sus conquistas. Cuando Filipo fue asesinado, muchos pensaron que el imperio se derrumbaría, pero Alejandro, con solo 20 años, tomó el poder y aplastó las rebeliones griegas. En Tebas, destruyó la ciudad por completo como advertencia. El mensaje fue claro: nadie desafiaría a Macedonia. En el año 334 a.C., cruzó el Helesponto hacia Asia Menor, cumpliendo el sueño de su padre: invadir el imperio persa. Las grandes conquistas. Su primera batalla fue en el río Gránico, donde derrotó a los sátrapas persas. Luego marchó hacia el sur, liberando las ciudades griegas de Asia. En el año 333 a.C., se enfrentó al propio Darío III, rey de Persia, en la batalla de Isos. A pesar de estar en inferioridad numérica, Alejandro atacó con velocidad y estrategia. Darío huyó del campo dejando atrás a su familia. Alejandro trató a la reina madre con respeto, lo que aumentó su fama de rey justo. Después marchó hacia Egipto, donde fue recibido como un liberador. En el oasis de Siwa, los sacerdotes lo proclamaron hijo de Zeus Amón, reforzando su imagen divina. Fundó Alejandría, una ciudad destinada a convertirse en el centro del conocimiento del mundo antiguo. Finalmente, en el año 331 a.C., tuvo lugar la batalla más decisiva, Gaugamela. Darío reunió un ejército colosal, pero Alejandro usó su velocidad y su genio táctico para romper sus líneas. Fue el fin del imperio persa. En pocos años, un joven de Macedonia se había convertido en señor de Asia. El sueño de un mundo unido. Alejandro no se conformó con conquistar. Quiso crear un imperio universal, donde griegos y persas vivieran como iguales. Adoptó costumbres orientales, vistió ropas persas y promovió matrimonios mixtos entre sus oficiales y mujeres de Asia. En Persépolis, la majestuosa capital persa, celebró un gran banquete. Pero la ciudad fue incendiada, quizás por venganza, quizás por exceso. Un símbolo de cómo el conquistador podía volverse conquistado por su propia ambición. Desde allí avanzó hacia el este, Bactria, Sogdiana y finalmente la India. En el año 326 a.C., enfrentó al rey Poros en el río Hidaspes. Fue una victoria épica pero costosa. Sus hombres, exhaustos, se negaron a seguir más allá del Ganges. Alejandro lloró. No por la derrota, sino porque no había más mundos que conquistar. El regreso y la muerte del conquistador.
El regreso fue devastador. A través del desierto de Gedrosia, miles de soldados murieron de hambre y sed. En Babilonia, Alejandro planeaba nuevas conquistas: Arabia, Cartago, incluso Roma. Pero en el año 323 a.C., cayó enfermo tras un banquete. En pocos días murió. Tenía apenas 32 años. Cuando le preguntaron a quién dejaría su imperio, respondió: al más fuerte. Con esas palabras, selló el destino de su reino. La guerra de los diádocos. Sin heredero claro, el imperio cayó en el caos. Los generales de Alejandro, los diádocos, se enfrentaron por el poder. Durante décadas, el mundo helenístico se vio envuelto en guerras interminables. Finalmente, el imperio se dividió en tres grandes reinos. Egipto, bajo Ptolomeo, donde se fundó la legendaria Biblioteca de Alejandría. Asia, bajo Seleuco, dando origen al imperio Seleucida. Y Macedonia, gobernada por Casandro. El sueño de Alejandro de un mundo unido desapareció, pero su cultura perduró. El legado del Imperio Macedonio. Aunque el Imperio Macedonio cayó, dejó tras de sí algo más poderoso que un ejército: una nueva civilización. Nació el mundo helenístico, una fusión de culturas griega, persa, egipcia e india. Se desarrollaron la astronomía, las matemáticas, la medicina y la filosofía. Científicos como Euclides y Arquímedes vivieron en ciudades que Alejandro fundó. Su visión de un mundo conectado inspiró siglos después a otros conquistadores, y sigue viva hoy, cada vez que Oriente y Occidente se encuentran. El Imperio Macedonio fue el sueño de un solo hombre, un sueño que ardió con intensidad, pero se consumió demasiado rápido. Alejandro Magno murió joven, pero su nombre nunca murió, porque los imperios desaparecen, pero las ideas que siembran cambian el mundo para siempre. Este fue el Imperio Macedonio, el imperio que quiso conquistar el cielo. Imperios que cayeron. Episodio 5. El Imperio Macedonio. Si te gustó este episodio, suscríbete y acompáñanos en la próxima historia.